Va a hacer uso de la palabra el diputado doctor Ramón Ceballos. Gracias a Fausto Herrera Catalino, presidente del Foro Renovador del Partido Revolucionario Moderno, que ha organizado este conversatorio panel con el objetivo, como ya hemos venido hablando, de participar y dar testimonio en el día de hoy acerca de lo que fue la vida y obra del doctor José Francisco Peña Gómez. Realmente el doctor José Francisco Peña Gómez fue uno de los primeros en presentarse frente a los comisionados que vinieron del exterior, que representaban al Partido Revolucionario Dominicano en esa época, en el año 1961, a ponerse a disposición de quienes regresaron al país, trayendo la buena nueva de que sí podía establecerse la democracia en la República Dominicana. Desde un principio, el doctor Peña Gómez, esa comisión pues le asignó la responsabilidad de organizar lo que históricamente se conoce en la República Dominicana como la Caravana de la Libertad. La caravana que viajaba de pueblo en pueblo llevando el mensaje de que sí se podía producir la destrujización de la República Dominicana y que había llegado el momento de que los dominicanos y dominicanas dieran un paso hacia adelante y participaran en esa que futuramente iba a ser una especie de festival de la democracia. Peña Gómez fue encargado de la campaña electoral del PRD y de la candidatura, fue la primera que se levantó, del profesor Juan Bosch en el año 1962, y desde la que indudablemente pues realizaba una serie de mítines que vendían precisamente un programa de expectativas y de esperanza en la República Dominicana. Luego ganó Juan Bosch y se produjo pues un gran vacío después que se llevó a cabo en el mes de septiembre un golpe de Estado. Y tanto el doctor José Francisco Peña Gómez como Rafa Gamundi dirigieron a partir de ese instante un mensaje al pueblo dominicano distribuido a través de volantes confeccionados con lo que existía en esa época, que eran los mimeógrafos. Peña Gómez realmente a partir de ese momento nunca se rindió frente a los obstáculos y se convirtió en gran medida en el armador de todo el movimiento de resistencia contra el golpe de Estado efectuado, reitero, en el mes de septiembre del año 1963. Peña Gómez realmente nosotros lo hemos descrito como el arquitecto de la resistencia, porque a él fue a quien le correspondió dirigir los esfuerzos para penetrar instituciones tan sólidas en esa época como la de las Fuerzas Armadas y la propia Policía Nacional, y buscar en ellas seguidores para realmente enfrentar a los golpistas que se habían alzado con el poder en el mes de septiembre. Es fundamental tener en cuenta que quien encarnó realmente el liderazgo opositor durante todo ese periodo difícil después del golpe de Estado hasta en los años 70 fue precisamente el doctor Peña Gómez, quien fue capaz de denunciar la represión y la violación a los derechos humanos que se estaban llevando a cabo a través o dirigido, organizado y sustentado por el gobierno que encabezaba Joaquín Balaguer. La verdad es que Peña Gómez, durante los 12 años de la semidictadura ilustrada del presidente Balaguer, vivió en un permanente desasosiego como resultado, de lo que he dicho, de la persecución constante al régimen que encabezaba
el doctor Balaguer. Durante esos tenebrosos años de ese periodo que estuvo Balaguer al frente de los destinos del país en su primera etapa, después del 66, recibió Peña Gómez varios atentados de muerte realmente, de los cuales logró salir siempre sin graves consecuencias. Y la verdad es que a él le correspondió precisamente enfrentar esa terrible situación y decidió incluso trasladarse hacia Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Washington, donde está el gobierno federal. Y allá organizó una de las marchas que se registran en la historia de esa nación más grande, llevada a cabo por dirigentes, militantes y amigos de otras nacionalidades que no fuera precisamente la americana. Y eso le correspondió, reitero, al doctor Peña Gómez y al equipo que de una forma u otra dirigía al Partido Revolucionario Dominicano en esa época. Nosotros podemos decir que Peña Gómez, como dije al principio, como arquitecto de esa estrategia que orientó a la dirección de su propio partido en el año 1976, durante la 8ª convención del PRD, en la que se decidió realmente dos cosas. Primero, afiliarse a la Internacional Socialista, de la que posteriormente fue un importante líder, y además buscar relaciones políticas con lo que se le llamaba en esa época los liberales de Washington, que no eran más que aquellos congresistas en los Estados Unidos que pertenecían al Partido Demócrata de esa importante país, los Estados Unidos. Pero la verdad es que hablar de Peña Gómez, el tiempo nunca es suficiente, porque también hay que hablar del triunfo político que después de esas dos acciones se logró en el año 1978, que indudablemente cambió la vida del doctor Peña Gómez. La misma dio un giro, pues a partir de ahí no tuvo que continuar en la clandestinidad, porque ya no era víctima de la represión política, aunque claro, nunca desapareció la campaña de discriminación, sobre todo racial, y las acusaciones de radical político impulsada por sectores tanto fuera del Partido Revolucionario Dominicano como dentro de esa organización política. El doctor Peña Gómez tuvo un gran proceso de transformación ideológica a partir del momento en que murió el tirano Rafael Leonidas Trujillo. Y podríamos decir que es a partir de ahí, precisamente, cuando hace conciencia social Peña Gómez y abrazó unos conceptos políticos basados fundamentalmente en los valores éticos y morales de compromiso social, y lo llevó hasta que realmente defendió esos valores, hasta que realmente fue depositado en la tumba. Peña Gómez fue un dirigente político que creyó en la ideología y por lo tanto asumió fundamentalmente la ética como principio cardinal en la dirección política, tanto a nivel de lo que era en esa época el partido que les representaba, como también en los medios que utilizaba para justificar. Fue un gran combatiente en todos los escenarios y eso trajo como resultado poder estructurar, poder lograr un pensamiento que lo separó de los extremos. Por eso no se preocupaba el doctor Peña Gómez por lo que lo acusaban, como hacían sus contrarios, de ser un dirigente liberal al servicio de Washington o un radical de la izquierda revolucionaria de la República Dominicana y de América Latina. Eso nunca le preocupó, porque siempre estuvo consciente de los pasos que daba. Hay que reconocer que el doctor Peña Gómez fue un dirigente político que seguía los pasos lógicos del método científico, condición esta que le permitió realmente desarrollar una visión de futuro,
la cual le facilitó ser un gran impulsador de reformas políticas y sociales en la República Dominicana. Es necesario finalmente resaltar que Peña Gómez fue un político admirado y respetado por los dirigentes políticos más avanzados de la época, sobre todo de Europa, de Asia, de América Latina y el Caribe. El doctor Peña Gómez, concluimos diciendo que fue un dirigente político con un profundo pensamiento social, preocupado fundamentalmente siempre por la equidad, la solidaridad y la libertad. Con esto, pues, concluyo mi enfoque acerca de lo que fue el doctor José Francisco Peña Gómez para esa generación y lo que su pensamiento político y su compromiso de equidad, de solidaridad y libertad nos dejó como enseñanza para que las futuras generaciones que él esperaba que defendieran después de haber marchado por esta tierra. Esperamos pues que los buenos seguidores del doctor Peña Gómez reasuman estos tres conceptos básicos y que el tiempo demuestre que la República Dominicana, sin la presencia del doctor Peña Gómez, hubiese sido otra. Muchísimas gracias a los amigos y amigas que han estado con nosotros en este importante panel, Día del Natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez.